Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el 165. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, bastante bien por aquí. Lamentablemente tenemos un tiempo muy malo en Brasil. Está empezando a mejorar ahora y eso es un pequeño alivio para la gran cantidad de desmoronamientos, de barrios, de gente que está desplazada de sus lugares de residencia. 30 muertos casi en Minas Gerais. O sea, una situación bastante complicada en gran parte de Brasil. Por las tormentas, Ramiro, ¿qué es lo que lleva a esta situación de los desmoronamientos y todo eso? Exactamente, muchas lluvias, Osvaldo, muchas lluvias. En Belo Horizonte, por ejemplo, llovió lo que no llovía hace 100 años. Y bueno, ¿cómo andan las cosas por Rosario? No, Rosario está en la situación propia del mes de enero, que se va haciendo todos los años, donde no hay mucho movimiento, no hay novedades, hay cierta tranquilidad y está esperando a ver qué se va dando y ver cómo van cambiando las cosas del mes que viene en adelante, ¿no? Cuando empiece la actividad en serio. Pero de cualquier manera, en Rosario tenemos una noticia bastante negativa, no específicamente en Rosario, pero afecta fundamentalmente a Rosario, tiene que ver con la fábrica automotriz de la General Motors, ¿no? Que suspende las operaciones. La producción durante el mes de febrero. Claro. Por las bajas ventas, es cierto, no, todavía los coletazos de la inactividad y de la caída de la industria que vino trayendo durante 4 años. La industria ha tenido un coletazo que ha devenido en el cierre de esta empresa. Por otro lado, se podría decir que en otras empresas más pequeñas hay un cierto mejoramiento de la actividad en algunas fábricas de heladeras que rodean, que es un polo importante de Rosario, casi el polo más importante de la Argentina en producción de heladeras, con las 3 fábricas más importantes. Hay un cierto repunte, pero lo de General Motors es una situación complicada porque todo el mes de febrero aparentemente va a estar cerrado, pagando parcialmente el sueldo o que dándole las vacaciones, ¿no? Esperemos que la situación en este año vaya mejorando. Esta es una noticia que pueden leer en el portal de noticias Argentina Traducida, lo pueden leer en portugués, y es verdad, como decís vos, los casi 1.200 empleados de la fábrica van a recibir 70% de sus salarios, y eso un acuerdo ya negociado con el sindicato, ¿no? Con el sindicato ESMATA, que dicen en el sindicato que es la misma situación que tienen otras automotrices también de Argentina, porque se han caído mucho las ventas en el mercado interno y también las exportaciones para Brasil. O sea, ese efecto ha sido muy perjudicial para la industria automovilística argentina, ¿no? Y en Brasil también, ¿no? En Brasil también tenemos paralizaciones de fábricas, principalmente de la planta de Ford aquí cerca de San Pablo, o sea que estamos en una realidad más o menos parecida, Osvaldo, lamentablemente. Sí, generalmente la industria automotriz argentina, el gran parte se exporta y el principal destino de las exportaciones es Brasil. Y sí, la situación en Brasil acá no, a diferencia de lo que dicen los diarios, no es tan buena como parece, ¿no? Y eso no ayuda en nada a la crisis argentina. Y ya que estábamos hablando de los diarios, Osvaldo, vamos a iniciar una sección nueva llamada Medios Mediocres. Viles medios desinforman al pueblo, destruyendo nuestra conciencia social. En la cual nos vamos a permitir criticar algunos
medios de comunicación y algunos periodistas importantes. Vamos a empezar con Argentina. ¿Qué te parece, Osvaldo? A ver, ¿qué noticia encontramos, Ramiro? Ahí lo escuchamos al señor Fernando Bravo, que es un periodista que yo no sé cuántos años tiene, Osvaldo. Debe tener por lo menos más de 40 años de profesión, ¿no? Yo te diría que tranquilamente más de 50 años o 50 años. Es realmente toda una institución dentro del periodismo de Argentina y ha cometido uno de los errores más básicos que hay. Escuchémoslo. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale. Alberto Fernández está firmando el libro en el cual traspasa el mando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mejor dicho, a la vicepresidenta. ¿Pero por qué me llama la atención? Porque esta firma se hizo en el Instituto Patria. No en lo que habitualmente uno puede pensar en un país en serio, que más allá de que la señora ha dicho que no quiere pisar la Casa Rosada y que no va a estar en estos 4 días como presidenta en ejercicio en la Casa Rosada, pero este traspaso protocolar, este traspaso de mando, con libro incluido, se está haciendo en el Instituto Patria. Después que no me vengan a decir que la señora no tiene influencias y que no hace lo que se le canta y que todo el mundo tiene que arrodillarse ante sus exigencias y hasta, ¿por qué no decirlos?, sus caprichos. El presidente de la Nación se trasladó al Instituto Patria para firmar el libro para que la señora se haga cargo de la presidencia de la Nación. Bueno, uno escuchándolo al señor Fernando Bravo pensaría, ¿no?, que la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner es realmente una persona caprichosa y que es la que realmente manda. Imagínense que el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, él sale de la calle de gobierno y le lleva el libro de sustituciones al Instituto Patria, que es una fundación de Cristina Kirchner. O sea, parece que es una cuestión, pareciera que fuera en la calle, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, si uno lo escucha a Fernando Bravo, sí. ¿Pero se corresponde eso con la realidad, Ramiro? Ah, ahí está, como diríamos en portugués, so que no, claro que no. Lo que pasa es que Fernando Bravo confundió al escribano de la Casa de Gobierno con el propio Alberto Fernández. Craso error, ¿no, Osvaldo? Se le llamará igual, supongo, el escribano. Será Alberto Fernández, el escribano, que por eso cayó en este error. No, creo que la semejanza física, los dos son canosos. Creo que, y ahí para, Pues, y ahí para, los dos son canosos. Por eso sí, realmente, pero bueno, ha tenido siempre un posicionamiento que va en este sentido desde hace años, no es nuevo. Sí, pero se le nota mucho, ¿no, Osvaldo? Era simplemente mirar detenidamente la foto para darse cuenta que no era Alberto Fernández el que le llevó el libro a Cristina. Claro, fue Alberto Fernández con el protocolo de escritura, ahí le dice, me firma acá. Claro, para ser la presidenta. Me firma, doña, por favor. Claro, me hace el favor, me pone una firmita acá. Y aparte, bueno, el pedacito que vos trajiste, Ramiro, es corto. Después sigue él hablando de lo mismo, en el mismo sentido que está el cierre donde vos cortaste. En algún momento llegamos que cortar, ¿no? Pero sigue diciendo y sube la apuesta, ¿no? Y los medios hegemónicos todo destacaron esto dicho de él, cómo se enojó Fernando Bravo, sin referenciar que realmente es un enojo injustificado desde el punto de vista que si él lo puede enojarse por otra cosa, pero no porque haya ido el presidente al Instituto Patria con el libro, sino que fue el escribano a que firme como debe ser todo traspaso de mandato. No se cometió ningún error ni ningún cuestión que transgreda la ley. Ni el protocolo. Ni el protocolo, nada. O sea, realmente sería inentendible si uno no conociera un poco la trayectoria de Fernando Bravo, ¿no? Bueno, ya criticamos a alguien de los medios hegemónicos, Osvaldo, pero nosotros vamos a ser más incisivos y vamos a criticar a los nuestros también. En este caso, quiero traer una crítica de un portal de noticias muy, pero muy importante de aquí de Brasil, que tiene una tarea muy, pero muy significativa como contrapunto a los medios hegemónicos. Pero que en su afán de criticar a Bolsonaro, a veces me parece que también se les nota demasiado, también exageran. Y me refiero al portal 247, que trae una noticia, Osvaldo, muy importante acerca de la intimidad del premier brasilero. Un libro revela que Bolsonaro toma remedio para la disfunción eréctil.
¿A quién le importa lo que hace Bolsonaro con su pito? Es impresionante, Osvaldo. ¿No tiene problemas más importantes Brasil que pasa acá esta pelotudez, Ramiro? Perdón, ¿no? Pero... No, pero... Pero escuchamos una cosa, estamos criticando que los medios hegemónicos utilizan cualquier excusa para criticar a los gobiernos populares y nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué tiene que ver lo que haga Bolsonaro con su vida privada? Yo sé que Bolsonaro siempre se vive criticando el órgano genital de los orientales porque es chiquitito y hace bromas sexuales y todo ese tipo de cosas, pero si nosotros las criticamos cuando las hace, bueno, no las repliquemos nosotros de alguna manera, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, o sea, hacer una noticia tan trivial como eso realmente no tiene explicación, ¿no? De eso hacer una noticia. No, y porque estamos alimentando la industria de la fake news y la industria de la noticia farandulesca y del sensacionalismo más barato, ¿no? Horrible, Osvaldo, ¿no te parece? Sí, no, realmente la estupidez, se dedica para la estupidez. Vamos a ver cómo van las próximas semanas, a ver qué podemos encontrar. No, y principalmente hacer una especie de llamado de atención para que eleven la mira, digamos, y mejoren la puntería. Si le quieren pegar, pegarle con algo en serio, diríamos, ¿no? Claro, exactamente. Hay tantas cosas realmente que nos vamos a poner ahora que un libro dijo eso, no, sinceramente. Sí, y tomarlo como una noticia, ¿no? Bueno, y ya que estábamos hablando de eso de las noticias, no podemos dejar de hablar, Osvaldo, también de las fake news, que tanto en Argentina como en Brasil, viste, han sido el alimento de todas las campañas políticas. Y aquí en Brasil, relacionado con Bolsonaro, estaba la fake news del Banco de Desarrollo, del Banco de del Bandés, ¿no? Del Banco de Desenvolvimiento, que se llama aquí en Brasil. Sí. Que Bolsonaro hizo toda su campaña diciendo que iba a abrir la caja negra porque le habían prestado el dinero a los amigos para hacer políticas y que eso era la fuente de la corrupción y que eso era el amiguismo y que, bueno, y todo ese tipo de cosas. Para abrir a caixa preta do BNDES. Nós sabemos que muita coisa errada está lá. Bolsonaro também prometeu abrir o que chamou de caixa preta dos bancos públicos. Você vai abrir essa caixa preta do BNDES? Olha, eu sei que está em segredo, né? Via decreto, está em segredo. Aquele negócio, nós vamos abrir sim. Finalmente está sendo aberta a caixa preta do BNDES. Puxa, falamos isso durante anos e anos. Quando muitos nem falavam em caixa preta do BNDES, né? Quando muitos que hoje falam em caixa preta elogiavam aqueles que destruíram o Brasil, o projeto criminoso de poder petista. Primeramente despidieron a Levy, que había sido el ministro de Economía de Dilma Rousseff, que era un hombre del establishment económico. Chicago Boy, a pesar de que no hay ningún boy, ya es un señor de la tercera edad. Sí, ya no es ningún joven. No había encontrado ninguna irregularidad en el banco. Ya la persona que puso Temer en la presidencia del banco ya había salido a defender la gestión del Partido de los Trabajadores porque técnicamente había sido impecable y le había hecho ganar mucho dinero al banco. O sea que no perdió dinero, todo lo contrario, que había ganado dinero. Entonces después, cuando asume Bolsonaro, ponen a otro y después de 6 meses que no encontró absolutamente nada, lo cambian para que buscar un presidente que realmente encontrase irregularidades que le diesen de alguna manera sustentabilidad a esta retórica, ¿no? De la caja negra y todo eso. Pero se hizo una auditoría externa, Osvaldo, sobre responsabilidad de Clary Gobble, Stilling and Hamilton. O sea, han tratado a alguien de afuera para que hiciera una auditoría externa y después de pagar una suma millonaria, ha venido el laudo de esta auditoría que dice que han sido tomadas todas las diligencias necesarias para que los riesgos sean los riesgos normales del mercado y para que haya beneficios para el banco. Da chamada caixa preta do BNDES, pois é, caixa que foi aberta, não tinha nada, a caixa estava vazia, a caixa preta. ¿Qué me decís? O sea que no había tal caja negra, de que era todo pura fake news. Pequeña cosa, Osvaldo, ¿no? Y ahí me recuerda lo que pasó esta semana acá en la Argentina, Ramiro, sobre si hablamos de caja negra y de bancos. El banco argentino que más sucursales tiene en el país, que más movimientos tiene, que en más lugares está, es el Banco de la Nación Argentina, ¿no? El Banco del Estado Nacional. Y nos encontramos que antes de las elecciones, uno de los principales que recepcionaron créditos del Banco Nación es el Grupo Vicentín, que
está en default, no está pagando sus deudas, está defaulteado, y le prestaron la suma de 18.000 millones de pesos. Ajá. Algo así como 500 millones de dólares. Los directivos del Banco Nación afirmaron que la empresa cerealera Vicentín no presentó propuesta alguna para cancelar la deuda que mantiene con el Banco Nación. Ese monto de dinero alcanza los 18.000 millones de pesos en créditos de prefinanciación de exportaciones. Vicentín fue la mayor empresa privada aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, al menos en las elecciones de las PASO. Claudio Lozano, director del Banco Nación. Es absolutamente insólita la situación de lo que ellos denominan estrés financiero. Se trata de una firma que ha sido fuertemente beneficiada por lo que ocurrió en la Argentina durante los últimos años. Y si bien ella alega tener un nivel de endeudamiento en dólares muy importante, también es cierto que son exportadores, el 87% de su producción se coloca en el mercado mundial y consecuentemente también las devaluaciones no hicieron otra cosa que favorecerlos. Así que acá lo que hay es un manejo extraño por parte de la empresa, no se entiende muy bien por qué esta actitud de dejar de afrontar el crédito y declararse en una suerte de cesación de pagos, y un manejo irregular a nivel del Banco Nación, porque el Banco Nación debería haber frenado el proceso de refinanciación de este crédito, porque ciertamente ya había excedido la norma existente. Es un grupo cerealero con extensión a frigorífico y demás empresas, que tiene, creo, empresas en Brasil, en España y en otros lugares, a través de una sociedad que tiene en Paraguay, no la sociedad en la Argentina, ¿no? Este grupo fue uno de los que más adelantos recibió del Banco Nación y que prestó, o sea, casi que lo pone en situación muy complicada al Banco Nación por el monto que está en juego, y es uno de los principales aportantes de quién. A ver si digo, ¿a qué partido apoyó el grupo Vicentín, Ramiro? Me imagino que a un candidato con las iniciales MM, ¿o no? Tal cual. Es uno de los principales aportantes en la provincia de Santa Fe del candidato MM. Y una vez que fueron las elecciones dejó de pagar al banco. Aclaramos que lo MM no se refiere a los famosos confites, ¿no? Sino se refiere a Mauricio Macri, ¿no? Acá sí hubo una caja negra que financió a los amigos, Ramiro, que hizo préstamos de este tipo y que pone en riesgo la liquidez del Banco Nación. Pero bueno, para los amigos todo, y para las cientos de pymes que están en crisis en la Argentina, nada. Sí, ahora quiero ver que me traduzcan esos 18.000 millones de pesos, que me los traduzcan en obras, así como cada vez que una empresa pública pierde dinero me lo traducen en cuántos hospitales no se construyeron, cuántas escuelas no se repararon, cuántos jardines de infantes. Cuando son empresas públicas, enseguida te hacen una transformación para crear ese sentido de que las empresas públicas son malas. Las dos formas de informarnos, Osvaldo, ¿no? Sí, y también recordaríamos que González Fraga fue el que dijo: le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión. Y sin embargo él le prestó 18.000 millones de pesos porque era el presidente del Banco Nación a este grupo que ahora está en estrés financiero, ¿no? Que fácil es hablar de los demás y no hablar de uno mismo, de lo que hace uno mismo, ¿no? Bueno, Osvaldo, escuchemos algo de música, ¿qué te parece? Sí, ¿qué te parece si escuchamos algo de Alberto Spinetta, que la semana anterior cumpliría 70 años, y poner Seguir viviendo sin tu amor? Muy bien, vamos. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer,
razón de seguir viviendo sin tu amor. Bueno, y siguiendo entonces con el programa, vamos a hablar de una noticia de terror, Osvaldo. Y era una noticia que nosotros la habíamos considerado una noticia dentro, que era la creación de esta figura del juez de garantías en Brasil, que está mal llamado juez de garantías, porque la verdad es que es el juez de instrucción, o sea, un juez que instruye las causas penales, mientras otro después es el encargado de juzgar, con lo cual hay una separación entre el juez que investiga y acusa y el juez que juzga, para que justamente esa pauta básica del derecho penal, que es que haya un juez imparcial, independiente, sea realmente verdadera, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. Sí, ¿en qué estado está ese tema, Jamilo? ¿Qué está pasando con el tema del tribunal, mal llamado Tribunal de Garantía? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si llegó a la Corte Suprema de Justicia y en decisión monocrática, que acá los jueces pueden tomar así decisiones por ellos mismos, que después se apelan al pleno, ¿no? O a la sala o al pleno. Juez, que era el presidente que toma Toffoli, que toma la decisión, dice que bueno, que lo suspende por 6 meses a la aplicación del juez de garantía y digamos que le acota la actuación a algunos órganos, algunas causas y algunos órganos, o sea, jueces unipersonales, no jueces colegiados, con los cuales, por ejemplo, en el Supremo Tribunal Federal no habría juez de garantías, por ejemplo. Y algunos casos también no los tendría. Pero bueno, se mantenía porque dentro de 6 meses se tendría que aplicar el juez de garantías, tendría que empezar a funcionar. Pero, como esto de alguna manera le saca poder a los jueces de la Lava Jato, como se conocen, y Moro, que es el ministro de Seguridad y el ministro de Justicia, un superministerio, también se opuso abiertamente a esto por todos los medios, inclusive hasta en un programa periodístico donde le hacen preguntas de varios periodistas de varios medios. Luis Fux, que estaba cubriendo la feria de la Corte Suprema de Brasil, del Supremo Tribunal Federal, decidió, en su ejercicio interino de la presidencia, revocar la decisión de su colega y dejar sin efecto para siempre al juez de garantías. O sea que digamos que estamos en una situación donde no hay más juez de garantías. O sea, lo que decidió su colega Toffoli, cuando sale de vacaciones, viene ahora Fuchs y lo deja de lado. Fuchs, a partir de septiembre va a pasar a ser, digamos, el presidente. Entonces, en septiembre, él va a ser el presidente. Entonces, esto es sinceramente una especie de caos jurídico, porque un presidente dice una cosa cuando sale de vacaciones, el otro presidente de la Corte Suprema dice otra, y estamos un poco en vilo, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, realmente. Y a todo esto, ¿cuál es la opinión de Moro sobre esto? Que no estaba muy de acuerdo con el juez de garantías. ¿Qué dice? Para nada estaba de acuerdo, para nada. Y recordemos que este juez Fuchs del Superior Tribunal Federal es también uno de los que se conoce como los jueces favorables a la Lava Jato. Y en
estos mensajes que se hicieron públicos, primero a través del portal de Intercept, que también después a través de otros como Folia, uno de los Dalañol, por ejemplo, comentaba que se reunió con Fuchs en determinada situación y que Fuchs iba a apoyar todas las acciones de Lavallato. Y otro llegó a comentar en tono irónico: "In Fuchs we trust". En Fuchs nosotros confiamos, o sea, parafraseando la frase que está en los billetes de dólares, ¿no? En God we trust, ¿eh? Entonces, sí. aquí en Fuchs. En lugar de Dios, en Fuchs. Exactamente. Confía. Entonces, bueno, acá realmente esto significa una verdadera grieta dentro de la máxima Corte de Justicia de Brasil entre los que están a favor de la institucionalidad y los que están a favor de la Lava Jato, ¿no? Fuchs siempre ha tenido posiciones muy, pero muy favorables a la Lava Jato y ha hecho, digamos, no se cuida cuando tiene que defenderlas. Vamos a ver cómo sigue esto está complicado. Es una verdadera crisis institucional. Hasta cierto punto, un juez, Marcelo Semer, tiene una ironía. Dice que se ha inaugurado el sistema tricameral en Brasil. Porque primero tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados, después por la Cámara de Senadores y después por el Superior Tribunal Federal para que alguna vez salga. O sea, para que tenga validez. Ramiro, y podríamos decir, cuando vos decís a favor de la Lava Jato, en realidad es a favor de Moro, ¿no? Siempre estaríamos... Sí. ¿O no? Sí. De Sergio Moro, o sea, sí. Ese sería el sustento principal, porque lo llevó también a su carrera política, que fue la Lava Jato, al ministro Sergio Moro, ¿no? Juez en su momento. Y después vamos a ver, esto lo vamos a seguir tratando más adelante porque esto recién empieza y también se relaciona exactamente como estás diciendo, Osvaldo, con las aspiraciones presidenciales de Moro y con la lucha que él tiene velada, pero cada vez menos sorda, digamos, con Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro pretende postularse para la reelección en 2022 y Moro quiere que le abran paso, ¿no? O sea, ahora estoy yo. Y también esto fue también de alguna manera la aprobación de este juez de garantía fue una mala jugada que le hizo, por suerte, Bolsonaro a Moro, porque digo por suerte porque esto va en beneficio de la República y de un sistema penal acusatorio y que se dejen cada vez más los resabios que hay del sistema inquisitorio, ¿no? Que vienen de la época medieval y que nos recuerdan, como has apuntado varias veces, Osvaldo, a la Inquisición y a Torquemada, ¿no? La mala jugada, diríamos, es contra Moro, porque en realidad, como bien decía Ramiro, es una buena jugada a favor de la República, porque alejarse del sistema tan perverso que todavía muchos países mantienen, ¿no? Sí, que acaba siendo el sistema de juez y parte, ¿no? Porque como se ve en la práctica ocurre exactamente eso. Y donde también los controladores que las instituciones se han establecido, por ejemplo, que el juez controla a los fiscales, que los fiscales controlan a la Policía Federal, en la práctica, como trabajan mancomunadamente, sirven para taparse uno en las macanas de los otros, así de simple, porque lo importante es que realmente se condenen a las personas que ellos han previamente determinado que tienen que estar condenadas. Sí. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, aquí estamos con Carlos Comi, compañero nuestro de la facultad, presidente del Centro de Estudiantes en aquella época, que fue director de la Oficina Municipal de Consumidor, también fue concejal, diputado nacional,
Actualmente sos concejal por Rosario, ¿no, Carlos? No, finalicé mi concejalía en el año 2017, diciembre de 2017, y fui presidente del ente de la movilidad de Rosario, toda la regulación del transporte público de la ciudad hasta el 10 de diciembre pasado, y ahora soy director del ECOM, el ente de coordinación metropolitana. El intendente Hapkin me ha pedido que lo ayude en esa función, que sirva a la ciudad en esa función, que regule la relación de Rosario con las ciudades que lo rodean, con el Gran Rosario. Es un tema muy importante ese, ¿no? Porque pensar Rosario como pensar todas las grandes urbes dentro de los límites del ejido municipal no es una cuestión que ya que si no existe más, hay que pensarlo metrópoli, ¿no? Hay problemas que no reconocen los límites de una ciudad, ¿no? La basura es un problema de este lado de la ciudad y del lado de Villa Gobernador Galvez o Pérez igual. El transporte público, cómo fluyen los arroyos, la erradicación de industrias, de tener políticas comunes y no competir a lo mejor entre una localidad y otra. Bueno, hay muchos temas, ¿no? Hay una mirada metropolitana, como se dice, para muchos temas, así que bueno, Pablo me ha pedido que esté allí, que para él es importante que yo esté allí, así que bueno, con mucha responsabilidad y con muchas ganas vamos a servir a la ciudad en ese lugar. Carlos, te escucho hablar de lo que pasa en Rosario y es exactamente lo mismo que ocurre acá en la ciudad de San Pablo. Es exactamente la misma realidad y por ahí los políticos tienen una miopía tan grande que no consiguen coordinar dos políticas públicas juntas con municipios que prácticamente los divide a veces una simple avenida. O sea que muy buena tu labor y te felicito realmente. Y lo felicito al intendente, claro, de Rosario que... Sí, bueno, Rosario tiene una experiencia en esto. Tiene un plan director regional, este ente de coordinación metropolitana existe desde hace ya 20 años, pero también es cierto que a veces las mezquindades políticas impiden cuestiones que son de sentido común, o sea, ¿qué se hace, por ejemplo, con los residuos? No imagino la cantidad de residuos que generará San Pablo por día. Si Rosario genera más de 1.000 toneladas, no es inimaginable. Pero bueno, todo eso necesita de políticas, de acuerdos, de dejar de lado las mezquindades que después la gente el día de las elecciones vota a uno a otro, pero los problemas hay que resolverlos. Así que en realidad la ciudad tiene una cultura en este sentido importante. A veces se traba porque bueno, la política mete la cola, pero hay que siempre trabajar para evitar que esas posiciones que a veces son equivocadas, miopes, sean las que perduren y que bueno, que haya realismo y pragmatismo para acordar. Vos sabés que no me quiero meter en este tema, pero me parece que es interesante apuntarlo, Carlos. Acá en San Pablo se tiene una política todavía como era en el Imperio Romano, o sea, llevamos los problemas más lejos y buscamos cada vez las soluciones más lejos. Entonces, por ejemplo, en materia de falta de agua en el municipio de San Pablo, lo que hacemos siempre es buscar fuentes de agua más lejanas. O sea, lo mismo que hacían los romanos con los acueductos. Y en la basura es lo mismo. O sea, en lugar de ver cómo nosotros generamos menos residuos o reciclamos más nuestra basura, siempre buscamos lugares para enterrarlas en lugares más lejanos. Es siempre la misma política, digamos, de no tomar el problema en sí, como por ejemplo la reutilización de las aguas pluviales, por ejemplo, para evitar la falta de agua, o el reciclaje de residuos. Y parece que seguimos haciendo una política de hace 2000 años atrás. No sé si la realidad de Rosario es más o menos parecida. No, a ver, en parte sí, y bueno, y ha habido algunas decisiones positivas, pero la basura es un problema universal, ¿eh? Alguna vez leí que la humanidad iba a tener que buscar otro planeta donde depositar la basura, porque no, o sea, aquí hay una sociedad de consumo que genera a la vez cantidades industriales de basura que bueno, que ha tapado el mundo en los últimos 50, 70 años. A ver, está bien el ejemplo de los romanos, pero la humanidad convivió con sus residuos armónicamente hasta que la explosión del capitalismo y el mito del crecimiento eterno del capitalismo, bueno, lleva a esto, ¿no? O sea, acá, por decir un ejemplo, la primera bombita de luz que creó Edison aún existe y nunca se rompió el filamento, porque se diseñó para eso. Ahora, ¿qué es lo que necesitan las empresas que construyen bombitas de luz? Bueno, que se rompan para que la gente pueda volver a comprar y la empresa siga creciendo. Las baterías de nuestros celulares de hace 20 años duraban 3, 4, 5 días. Hoy nos duran 5 horas y al año la batería se agotó y hay que cambiarla.
La verdad es que es insostenible. Se habla tanto de sustentabilidad, es absolutamente insustentable este modelo de humanidad. Digamos, si es un problema, y los residuos orgánicos, los residuos sólidos que genera una ciudad son un problema gravísimo, que hay que afrontarlo, deben estar siempre en el primer punto de una agenda, porque no se puede seguir. Pensemos la cantidad de residuos que nosotros generamos por día, la cantidad de cosas que compramos, de envoltorios, de cartones, con el daño al medio ambiente también, ¿no? Antes, cuando yo era niño, teníamos un gallinero en el patio. Los restos de comida se los dábamos a las gallinas. Digamos, no pasaba el basurero. Después empezó a pasar. Y hoy es el problema que es. Pero bueno, son temas profundos, no sé si apasionantes, pero profundos en sí mismos, de una gran profundidad. Sí, no, realmente son muy apasionantes. Inclusive yo había escuchado una definición que hasta hoy me ha dejado marcado, ¿no? Que un verdadero intendente moderno es alguien al que le guste mucho la basura, porque la basura es el tema de la actualidad, como bien dijiste vos, en todo el mundo, ¿no, Carlos? Es un problema sustancial, es realmente un problema sustancial. Bueno, pero queríamos hablar contigo acerca de otro problema también, Carlos, que está relacionado con tu periodo dentro de la defensa del consumidor, y que es el tema, de alguna manera, de la inflación. Y, bueno, ¿qué tiene que ver la inflación con el derecho del consumidor? Me preguntarás, Carlos. Lo que pasa es que nosotros siempre escuchamos de una forma, digamos, medio que monocorde, siempre la misma teoría, de que la inflación siempre se origina porque el Estado gasta más y emite dinero y eso genera inflación. Claro que es verdad eso también es un fenómeno, pero la inflación es un fenómeno multicausal, o sea, hay muchas causas para la inflación. Y bueno, un poco viendo tu trayectoria como dentro de la Oficina Municipal del Consumidor, la idea era pensar de qué forma influye en el tema de la inflación lo que es el reparto por la torta. O sea, digamos, países como Argentina, por ejemplo, donde podemos ver que hay grandes formadores de precios, a veces son oligopolios, cómo eso va, digamos, tergiversando las pautas económicas y generando inflación. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Estamos muy equivocados en nuestro pensamiento? No, la verdad es que yo comparto esa opinión. Nosotros en su momento, bueno, de defensa del consumidor hace muchos años, ¿no? Pero nos tocó afrontar desde ese lugar la peor crisis que tuvo la Argentina, que fue la crisis del 2001. Y lo que fue la salida de la convertibilidad en una brutal, digamos, crisis económica que afectó a millones y a millones de compatriotas, que terminó con muertos en la calle. O sea, la Argentina tiene una estructura económica absolutamente concentrada en 4 o 5 formadores de precios, especialmente en los alimentos, te diría que menos también, bueno, que generan en una mesa de trabajo, en una reunión de directorio del Grupo Molinos, se genera la inflación en los alimentos en la Argentina. Si el directorio del Grupo Molinos aprueba aumentar un 15%, es un 15%, y allí va a toda la cadena del 70 o el 80% de los alimentos que comen los argentinos. Esto es una estructura absolutamente concentrada que lamentablemente nunca se ha modificado y que es la causa de muchos de los males de este país. O sea, está bien, luego están las políticas monetarias, un gobierno emite más o emite menos, si emite más, si tiene respaldo, las malas decisiones que se toman, pero la cultura de la inflación que tiene la Argentina, que es por las dudas, digamos, ¿no? O sea, Quilmes te manda un 20% de aumento, Terrabuzzi te manda un 12% de aumento, no porque hayan recibido ellos aumento, preventivamente, y más cuando asoma una crisis. Esto tiene que ver con esta estructura absolutamente oligopólica concentrada en 5 o 6 actores que siempre van a buscar su privilegio, que cuando el Estado quiere controlarlos con ley de abastecimiento, situaciones similares, ponen el grito en el cielo, pero que bueno, que la verdad es esa, ¿no? Primero está el interés de estas empresas y después el interés de los argentinos. Entonces, claro que es un problema absoluto. Yo comparto tu mirada y la mirada del programa. Ahora, también es cierto que esta estructura económica tiene 70 o 80 años y lejos de modificarse, se concentra. Aquí, volviendo a molinos, cuando aparece, valga la redundancia, un molino harinero, arrocero, que empieza a trabajar bien, va a la empresa y lo compra. Porque ellos quieren
tener en su mano todas las cartas, por dar un ejemplo, ¿no? Arcor hace lo mismo en otro rubro, bueno, son 5 o 6 actores que por momentos han pasado también a manos de multinacionales, después a veces lo compran capitales locales, que a veces también uno es lo mismo, ¿no? Que esté Pescarmona o esté la Shell, la verdad que no le cambia mucho la vida a los argentinos. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Y vos te estás refiriendo por ahí a prácticas lícitas, ¿no? Como por ejemplo comprar, cuando no vamos a rasgar un poquito la realidad y vemos los ilícitos que se cometen. Pero el otro día leía la denuncia del titular de Manaos. Manaos es le cuento a los oyentes, Manaos es una gaseosa muy popular en la Argentina que los sectores humildes consumen cada vez más, que ha hecho campaña con grandes ídolos del mundo del fútbol. Claro, ante lo que cuestan las gaseosas líderes en el mundo, la gente también elige por el precio. Tiene la planta embotelladora más grande de Latinoamérica, y justo para Navidad le apareció en su contenido, gaseosas diríamos con malos elementos. El titular de la empresa habló de un claro acto de sabotaje y le puso nombre y apellido a una de las grandes transnacionales. O sea, a mí yo no tengo pruebas, ¿no? Debiera tenerlas para hablar, pero no me extraña, no me extrañaría, porque realmente es una gaseosa que hoy, si bien los sectores medios no la consumen y hasta se ríen, ya ocupa el 10, el 12, el 14% del mercado. Y bueno, claro, estamos hablando de mucho dinero, y cuando hay mucho dinero de por medio, no hay muchos principios. Estas cosas de la responsabilidad social empresarial y demás, muchas veces son más para el marketing que en la realidad. Me gustaría comentar, por ejemplo, al respecto de lo que estás diciendo, Carlos, 2 casos acá de Brasil. Uno es también de una marca de gaseosas también muy popular, llamada, podemos decir el nombre, Dolly, que tuvo un embate de las multinacionales impresionante, porque había conseguido exactamente lo que estás diciendo, Carlos, un 8% del mercado. Y bueno, fue un caso policial bastante grande. Y ahora estamos con un problema con una cervecería artesanal en Minas Gerais, en Belo Horizonte, que también había conseguido, no el 8, pero creo que había llegado al 6% de la venta local, ¿no? De cervezas, pero había conseguido la exclusividad en el carnaval de Belo Horizonte. Y bueno, y extrañamente aparece con un elemento químico contaminante que ellos no usan, que la usan nada más que un acelerador químico que ellos no usan, y hay 4 muertos ya. O sea que es muy, pero muy sospechoso, ¿no? Porque Mira vos, no los conocía, pero es el mismo caso. Bueno, acá no llegó a haber muertos, pero sí un reguero de personas con gastroenterocolitis que denunciaron que es porque habían consumido esta gaseosa Manaos. Es la misma situación donde, a ver, imagínense que uno para que la habilite en un comercio tiene que tener un montón de práctica. Para una embotelladora que hace, yo creo que algo así como, no sé si 200.000 botellas por mes, un número así gigante, bueno, obviamente tiene toda la fiscalización. La verdad es que el diablo mete la cola, y es bastante diablo, generalmente así. Una de esas multinacionales, que no diremos cuál es, que amenazó a esta empresa de gaseosa acá de Brasil, la amenaza que se le hicieron muy claro. Acá va a pasar como pasa en México, porque esa empresa también tiene presencia en México, y donde en México también, digamos, tienen esas prácticas mafiosas. Bueno, Osvaldo, vamos a escuchar una canción entonces. Dale. Ya que estamos en clima de carnaval, vamos a escuchar a Gal Costa y el tema Festa do Interior. Vamos. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, shots e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, shots
coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Ardia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, eterna noite. Sempre a primeira festa do interior. Ardia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, eterna noite. Sempre a primeira festa do interior. Y te quería preguntar, Carlos, vos que estabas en defensa del consumidor y todo eso, ¿tenías reuniones así con estos formadores de precio y eso? ¿O era siempre a través de representantes locales? ¿Cómo era la relación? No, la verdad es que nosotros éramos una oficina muy chica, bueno, fueron años, como te decía, bueno, vos lo recordás perfectamente. Sí, 2001 imposible olvidarlo, ¿no? Llevábamos bien, porque a Molino le declaramos hasta un boicot, era como el sketch del Negro Olmedo que le declaraba la guerra a Estados Unidos, ¿no? Desde Costa Pobre. Sí, vamos a invadir Miami, decía el Negro Olmedo. Pero la verdad es que le pedimos a los consumidores en aquellos días donde explota la inflación de febrero del 2002, cuando se sale de la convertibilidad, que dejaran de comprar esos productos, nos valió hasta detenciones policiales, porque bueno, una empresa de supermercado nos mandó a detener porque hacíamos propaganda en la puerta. Por lo menos intentábamos abrir discusiones, sabemos que nuestro nombre llegó a reuniones de directorio de esa empresa porque teníamos por esas casualidades que siempre hay rosarino en todos lados, como lo demuestra esta nota, alguien que era un poco nuestros oídos ahí adentro, increíblemente, un amigo que participaba en la empresa y nos contaba, el espía que sirve el café, digamos, para graficarlo de alguna manera, y nos contaba que se hablaba de los loquitos de Rosario. Pero no, en realidad son empresas que es muy difícil. Nosotros además nos centramos mucho en la educación del consumidor, trabajamos esa herramienta del boicot, que es la gran fortaleza. Esto después fue un poco banalizado con los años. Lamentablemente no se ha avanzado, pero sería una gran herramienta poder pensar en que los consumidores se organicen y digan, por ejemplo, si detectan este tipo de jugadas mafiosas y demás, bueno, nuestra sanción es que se corra la bolilla, que se declare un boicot a la marca X y no comprar, porque esa es la única que duele, que les puede doler, ¿no? Pero bueno, creo que eso es una política, nosotros siempre lo sostuvimos en aquellos años, lo intentamos llevar a algunas acciones de gobierno. Yo entiendo que el derecho del consumidor debiera estar en la órbita de los derechos humanos y no en la órbita del derecho generalmente comercial, empresarial. Sí. En Santa Fe, por ejemplo, está en la Secretaría de Comercio e Industria. Yo entiendo que es un derecho de las personas, es un derecho de los ciudadanos, entonces debiera estar en el ámbito de los derechos humanos, como lo estableció la Constitución, ¿no? En el artículo 42 de la reforma del año 94, que lo estableció como derechos humanos llamados de tercera generación. Las instancias gubernamentales debieran avanzar hacia ese sentido. Eso es lo que me parece en lo personal, pero la verdad que no lo hemos conseguido ni siquiera en los 12 años de gestión del Frente Progresista que ha tenido Santa Fe. Ahora empezó otro signo político nuevamente, pero bueno, yo sigo pensando lo mismo que pensaba hace 20 años. Yo concuerdo con vos, Carlos, en todo lo que estás diciendo, inclusive iría un poco más. Acá en Brasil, en tiempos de Bolsonaro, estamos en franco retroceso en materia del derecho del consumidor, al punto tal que ya ni siquiera se le pone en los productos que consumimos, como era obligatoriamente por ley hasta hace poco tiempo atrás, si son modificados genéticamente o no. E inclusive se le ha sacado la obligatoriedad de poner todos los componentes alimenticios de los productos elaborados. O sea que uno compra a ciegas realmente, o sea, compra lo que nos están vendiendo. Y eso es realmente una cuestión que hace a nuestra salud. Cuando el derecho esencial del consumidor a nivel universal, y bueno, Brasil incluso tiene un código de defensa del consumidor, pero el derecho esencial es la información, es la gran herramienta que tiene el consumidor. Justamente lo que vos decís, saber qué es lo que compra, qué es lo que consume, qué es lo que adquiere, si hablamos de servicio, las características del servicio.
O sea, la información clara, eficaz, cierta, veraz, más o menos esas son las palabras que dice la ley argentina, pero eso es debiera ser una política de Estado, pero siempre pensando en el ciudadano, ¿eh? O sea, yo insisto con esto, ¿no? O sea, enfocándolo como un derecho de la persona, o sea, vivimos en sociedades de consumo cada vez más sofisticadas. Bueno, el Estado debiera estar siempre al lado del ciudadano dándole las herramientas para que él se defienda. El otro día leía, por ejemplo, lamentablemente no sé, pero las prácticas cambian, ¿no? O sea, hoy uno ya casi no va a una agencia de turismo y compra a través de internet paquetes aéreos. Bueno, leí el calvario de unos rosarinos que viajaron a Tailandia comprando a través de las firmas más famosas de la Argentina. Llegaron allá, fueron totalmente estafados. Bueno, tenemos que buscar esas herramientas siempre de una política estatal. Pensemos la situación esta de inequidad, yo hablaba de este caso de Tailandia, de alguien que desde una computadora, de un teléfono, termina comprando un pasaje, un hotel, sin hablar con nadie, sin tener un contacto, sin tener una referencia, donde bueno, uno confía en que va a funcionar, y si después no funciona, el Estado debe proveer al ciudadano de las herramientas para que pueda defenderse, para que pueda justamente ejercitar sus derechos con posibilidades reales. O sea, eso es un poco lo que debemos buscar siempre. Una cosa, Carlos, que yo no puedo dejar de colocar aquí es el papel que juegan los medios de comunicación. Nosotros tenemos en Argentina ejemplos históricos, por ejemplo, de tergiversación y mala utilización de los datos y de las políticas. Y uno de los casos me parece más icónicos es el de los pollos de Mazorín, que todo el mundo salió a decir que eran radioactivos, que nos íbamos a convertir todos en el increíble Hulk si los consumíamos, y eran simplemente pollos que se compraron y que sirvieron para el consumo y que no tenían ningún problema. O sea, era una política que era de importación para bajar los precios internos de los productos en Argentina, y sin embargo eso pasó a la historia como siendo una de las grandes estafas de la historia, ¿no? Y eso fueron, claro, lógicamente, el lobby de la industria argentina mancomunado con los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo tratar de que eso no vuelva a ocurrir? De que ese tipo de campañas mediáticas, ¿cómo hacerle frente a eso? ¿Habrá posibilidades de canales alternativos ahora a través de las redes sociales? No sé, se me plantea que es un problema muy grave. ¿Qué te parece, Carlos? Sí, lo ha sido, y bueno, la actuación de los medios de información en la Argentina, como en Brasil, la concentración de los medios de comunicación es un problema brutal para la democracia. La revolución tecnológica nos da una oportunidad, la verdad es que nos da una oportunidad, porque han cambiado mucho también las conductas, las costumbres, pero bueno, hay que buscar nuevas, ¿no? La ley de radiodifusión en la Argentina, la ley de medios, durante la era kirchnerista fue una gran apuesta, después quedó un poco, digamos, a lo mejor se perdieron un poco sus objetivos, que por ahí en el reparto de las licencias se utilizó un criterio político y no a lo mejor eminentemente social, pero fue una apuesta a quitarle poder a los que son los dueños del poder de los medios en la Argentina, que bueno, fíjese cómo se la cobraron, ¿no? La oposición. Sí. Sigue siendo brutal al día de hoy también, ¿no? Con este nuevo periodo y este nuevo gobierno, igualmente es como que esas venganzas no terminan nunca. Pero bueno, creo que es parte de la agenda del futuro, ¿no? O sea, permanente, de construir una verdadera democracia informativa, que bueno, que la información fluya, que tampoco es un derecho a salvo, ¿no? O sea, Estados Unidos ha estado varias veces con el presidente Trump a punto de grabar, de limitar, o no sé si no ha avanzado en lo que es el flujo de información a través de Internet. Yo digo, ante el poder, o sea, el mundo ofrece a veces esas secuencias raras, ¿no? Porque por un lado uno tiene el poder gigante de las transnacionales y por otro lado la revolución tecnológica hace que nosotros estemos hablando a 2.200 kilómetros por una línea de WhatsApp y escuchándonos perfectamente. Entonces, es un mundo paradójico también. ¿Y qué te parece la nueva ley de góndolas que se está por tratar en el Congreso? ¿Ayudará? ¿Tenés algunas críticas con relación a eso? Sí, son herramientas en el buen sentido, como la ley de alquileres, sí. Van en un sentido distinto al que
ha vivido la Argentina en los últimos años. Ha sido claramente un proceso político y económico en favor de la concentración más brutal. Creo que hay mucho por hacer, no va a ser fácil. No digo esto de la política, yo no soy un hombre ni del kirchnerismo, pero no fui para nada partícipe ni apoyé el gobierno que acaba de terminar en la Argentina, todo lo contrario, pero bueno, creo que hay que siempre intentar avanzar en ese tipo de iniciativa que como decíamos antes, no amplíen la democracia, amplíen la posibilidad real de los ciudadanos y que signifiquen mejores oportunidades para una vida mejor, que es lo que busca el ciudadano, ¿no? Quería rescatar una cosa que lo escuchaba, que él decía que no fue, hombre, ni a favor del kirchnerismo ni nada, pero si mal no interpreto, tu origen político, Carlos, estaba en un sector que apoyó al gobierno anterior importante y sin embargo vos siempre fuiste una voz disonante y sobre ese apoyo irrestricto y has apoyado lo que te parecía mal, que eso es muy importante para mí y eso quería rescatarlo porque el que no vive acá en Rosario por ahí no lo sabe, ¿no? Sí, bueno, yo tengo formación radical, ¿no? Pero también la habíamos acompañado a Lilita Carrió cuando fundó el ARI. El ARI era Argentinos por una República de Iguales, eso significaba el ARI. Fíjese dónde quedó eso, ¿no? En la Argentina de Macri, en la que Carrió ha sido una protagonista central en los últimos 4 años. Argentinos por una República de Iguales, eso fue una aventura maravillosa. Nosotros hasta el 2009, 2010... Bueno, ya luego cuando justamente, ¿no? Nuestros grandes enfrentamientos, una vez que estábamos allí adentro y ya se había formado la coalición cívica, fueron con Prat Gay, con Patricia Burri, con gente que no tenía nada que ver con lo que era aquel documento de San Nicolás, y el día que ella adhirió a la candidatura de Macri, nos fuimos también de ese espacio. Y la verdad que siempre hemos pensado lo mismo. Yo no digo que es difícil el derrotero en la política argentina, porque por un lado uno si se queda en un lugar, se queda y tiene que comerse todos los sapos, y yo no nací para eso, pero también cuando uno empieza a pasar de un lugar a otro, y al final este tipo salta de partido, pero uno va detrás de principios, de ideas, de formas de entender la política. Bueno, creo que ahora Pablo Jamin, el intendente prefecto de Rosario, es un poco el resultado de ese camino, un grupo de personas que durante toda la vida entendimos la política de alguna manera. Bueno, ahora nos toca la posibilidad de gobernar Rosario con el mejor dirigente de los nuestros, el mejor de una generación. Bueno, y creo que va a ser un gran intendente, pero con los principios bien claros. Bueno, mira, estamos realmente alentando que eso ocurra, que Rosario tenga un intendente a la altura de la ciudad que es. Y te felicitamos, Carlos, por la tarea que tenés, principalmente en esta función de tratar de pensar la ciudad más allá de sus límites y pensarlo como una gran metrópoli. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Che. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Un gran año. Igualmente. Igual para vos. Bueno, dejamos por aquí entonces, Osvaldo. Bueno, sí. Bueno, comunicamos que ahora tenemos un nuevo número telefónico para comunicarse con nosotros vía WhatsApp, que es el 0054 911 56 44 78 57. Repitiendo despacio, es el 0054 911 56 44 78 57. Ahí nos pueden mandar mensajes vía WhatsApp. Y recordamos que este programa se emite por la radio lasvocesdelmuro.net y que nos pueden encontrar en las redes sociales, ¿no es verdad? Sí, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Y visitar nuestra página cafemercosur.com. Bueno, un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.